A los 5 minutos de nacer, el potro ya corría con la fuerza de un caballo adulto, y el doctor Ramírez declaró que lo que estaban viendo desafiaba todas las leyes de la biología. Don Roberto no imaginaba que ese milagro se convertiría en una maldición que pondría en peligro todo lo que amaba. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! En la hacienda Los Robles, ubicada en las afueras de un pueblo rural mexicano, la madrugada había llegado con un silencio pesado que presagiaba algo extraordinario. El aire fresco de febrero traía consigo el aroma de la tierra húmeda y el sonido lejano de los gallos anunciando el nuevo día. Don Roberto Mendoza, un ganadero de 62 años que había dedicado su vida entera al cuidado de caballos, caminaba con prisa hacia el establo principal con el corazón acelerado y una mezcla de emoción y preocupación grabada en su rostro curtido por el sol y los años. Esa noche había sido diferente a todas las anteriores. Majestuosa, la yegua más grande que jamás había existido en la región estaba a punto de dar a luz. No era una yegua común y corriente. Con casi 2 metros de altura hasta la cruz y un peso que superaba las 800 kilos. Majestuosa era una criatura imponente que había llegado a la hacienda en circunstancias misteriosas 3 años atrás. Algunos decían que provenía de una línea genética experimental. Otros aseguraban que era descendiente de antiguos caballos de guerra europeos, pero nadie conocía su verdadero origen. Lo único cierto era que desde el momento en que don Roberto la vio, supo que aquel animal era especial. Durante meses, don Roberto había cuidado el embarazo de Majestuosa con una dedicación que rozaba la obsesión. Había contratado a los mejores veterinarios de la región, había modificado el establo para acomodar su enorme tamaño y había pasado incontables noches vigilando cada señal, cada movimiento. Su familia le decía que estaba exagerando, que al final del día era solo un caballo más, pero don Roberto sentía en lo profundo de su ser que algo extraordinario estaba por suceder. Esa intuición que había desarrollado a lo largo de décadas trabajando con animales le susurraba que el nacimiento de esta cría cambiaría todo. La noche anterior, mientras revisaba a Majestuosa por última vez antes de retirarse a descansar, don Roberto notó las primeras señales del parto inminente. La yegua se mostraba inquieta, caminando de un lado a otro del espacioso establo, sudando ligeramente y mirándolo con esos ojos profundos y oscuros que parecían comunicar algo más allá de las palabras. Sin pensarlo 2 veces, don Roberto llamó al doctor Ramírez, el veterinario de mayor experiencia en la zona, y a su equipo completo. También contactó a su hijo Miguel, un joven veterinario recién graduado que había regresado al pueblo con ideas modernas y conocimientos científicos frescos. Cuando llegaron al establo pasada la medianoche, el ambiente estaba cargado de una energía extraña. Majestuosa yacía sobre un lecho especialmente preparado de paja limpia y suave, respirando con dificultad, pero manteniendo una calma sorprendente. El doctor Ramírez, un hombre de cabello canoso y manos expertas, se acercó con cautela, examinándola con la delicadeza que solo décadas de experiencia pueden otorgar. A su lado, Miguel observaba todo con atención, tomando notas en su libreta y monitoreando los signos vitales con equipos modernos que había traído de la ciudad. Las horas pasaron lentamente. Don Roberto no se separó ni un instante del lado de Majestuosa, hablándole en voz baja, acariciando su enorme cuello
y ofreciéndole palabras de aliento. La yegua parecía entender cada palabra, cada gesto de cariño. A su alrededor, el equipo veterinario trabajaba en silencio, preparando todo lo necesario para asistir el parto. Habían traído instrumental especializado, medicamentos de emergencia y hasta un sistema de poleas por si necesitaban ayudar a extraer a la cría, dado el tamaño excepcional de la madre. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas del establo, las contracciones de Majestuosa se intensificaron. El doctor Ramírez, con décadas de experiencia en partos equinos, nunca había visto algo igual. La magnitud del proceso, el tamaño de todo, superaba cualquier cosa documentada en los libros de veterinaria. Miguel, por su parte, consultaba constantemente su tablet, comparando los signos vitales con los parámetros normales y descubriendo que nada en este parto era normal. Don Roberto, aferrado a la esperanza y con las manos temblorosas, sostenía la cabeza de Majestuosa mientras ella luchaba. Podía sentir cada esfuerzo, cada contracción que recorría el cuerpo masivo de la yegua. En sus más de 40 años criando caballos, nunca había sentido esta intensidad, esta conexión profunda con un animal. Era como si Majestuosa le estuviera transmitiendo no solo su dolor, sino también su determinación, su fuerza inquebrantable. Los minutos se convirtieron en una eternidad. El silencio del establo solo era interrumpido por la respiración trabajosa de Majestuosa, los murmullos del equipo veterinario y el ocasional relincho suave de otros caballos en establos cercanos que parecían sentir la importancia del momento. Don Roberto cerró los ojos por un instante y rezó una oración silenciosa pidiendo que todo saliera bien, que tanto la madre como la cría sobrevivieran a este momento crucial. De repente, un movimiento brusco sacudió el cuerpo de Majestuosa. El doctor Ramírez se puso en posición, observando con atención, mientras Miguel preparaba las toallas estériles y el equipo de reanimación por si la cría necesitaba asistencia inmediata. Don Roberto sintió cómo su corazón se aceleraba al punto de que podía escuchar sus propios latidos resonando en sus oídos. Este era el momento que había estado esperando durante meses, el instante que definiría si todos sus esfuerzos y desvelos habían valido la pena. Con un último esfuerzo monumental, Majestuosa dio a luz. El potro emergió en medio de un silencio reverencial que se apoderó del establo. Lo primero que todos notaron fue el tamaño. Incluso recién nacido el potro era considerablemente más grande que cualquier cría normal. Pero lo que realmente dejó a todos sin aliento fue lo que sucedió a continuación. Antes de que el doctor Ramírez pudiera siquiera acercarse con las toallas para limpiarlo, antes de que Miguel pudiera verificar sus signos vitales, el potro abrió los ojos. Eran ojos vivaces, brillantes, llenos de una conciencia que parecía imposible en un recién nacido. Don Roberto se quedó paralizado observando cómo aquel pequeño ser, apenas cubierto aún por el líquido amniótico, comenzaba a moverse. No eran los movimientos torpes y descoordinados típicos de un potro recién nacido. Había algo diferente en la forma en que sus patas buscaban apoyo, en la determinación que mostraba cada músculo de su pequeño cuerpo. «Esto no es posible», murmuró el doctor Ramírez, con los ojos abiertos como platos, dejando caer las toallas que sostenía en sus manos. Miguel, quien había estado monitoreando todo con su tablet, miró incrédulo la pantalla y luego al potro, incapaz de procesar lo que sus instrumentos le mostraban. Los signos vitales del recién nacido no solo eran estables, eran extraordinariamente fuertes, como si llevara días o semanas de vida, y no apenas segundos.
Don Roberto se acercó lentamente con las manos extendidas, pero antes de que pudiera tocar al potro, algo asombroso ocurrió. El pequeño animal, con apenas 2 minutos de vida, comenzó a incorporarse. Sus patas delanteras, que deberían haber sido débiles e inestables, se plantaron firmemente sobre la paja. El doctor Ramírez intentó intervenir. Sabía por décadas de experiencia que los potros necesitaban tiempo para adaptarse, para que sus extremidades se fortalecieran lo suficiente como para sostener su peso. Pero este potro desafiaba toda lógica, toda experiencia acumulada. En menos de 3 minutos desde su nacimiento, el potro ya estaba de pie. No tambaleándose, no luchando por mantener el equilibrio, sino de pie firme y seguro, como si llevara semanas practicando. Sus patas largas y fuertes sostenían su peso considerable sin el menor signo de debilidad. Majestuosa desde su posición en el suelo, levantó la cabeza para observar a su cría, y en sus ojos había algo que don Roberto solo podía describir como orgullo maternal, mezclado con un entendimiento profundo de que lo que acababa de nacer era verdaderamente especial. Miguel tomó su teléfono con manos temblorosas y comenzó a grabar. Sabía que nadie le creería si no lo documentaba. En sus años de estudio en la universidad, en todos los libros que había leído, en todas las conferencias a las que había asistido, jamás había escuchado de algo remotamente similar. Los potros típicamente necesitaban entre 30 minutos y 1 hora para ponerse de pie. Algunos incluso necesitaban más tiempo. Pero este potro había logrado lo imposible en cuestión de minutos. Don Roberto se arrodilló frente a la cría con lágrimas rodando por sus mejillas curtidas. Durante toda su vida había criado caballos, había visto nacer decenas, quizás cientos de potros, pero nunca jamás había presenciado algo así. Extendió su mano y el potro, sin miedo, sin la natural desconfianza que muestran los recién nacidos, se acercó y apoyó su hocico húmedo contra la palma arrugada del viejo ganadero. Fue un momento de conexión pura, de reconocimiento mutuo, que trascendía las barreras entre especies. El doctor Ramírez, recuperándose del shock inicial, se acercó con su estetoscopio. Necesitaba verificar, examinar, entender qué estaba sucediendo. Cuando colocó el instrumento sobre el pecho del potro, lo que escuchó lo dejó aún más perplejo. El corazón latía con una fuerza y regularidad extraordinarias. Los pulmones se expandían y contraían con una eficiencia que normalmente se desarrollaba días después del nacimiento. Todo en aquel animal desafiaba las leyes de la biología equina tal como las conocían. Pero lo más sorprendente aún estaba por venir. Con apenas 5 minutos de vida, el potro comenzó a caminar. No los pasos vacilantes y torpes de un recién nacido, sino pasos firmes, decididos, exploratorios. Se alejó unos metros de su madre, giró sobre sí mismo y regresó. Luego, como si quisiera demostrar algo que nadie podía comprender, comenzó a trotar. Un trote ligero, pero innegablemente coordinado, que hizo que Miguel dejara caer su tablet al suelo en completo asombro. «Es imposible», dijo el doctor Ramírez con voz temblorosa. «Los potros no pueden hacer esto. Su sistema neuromuscular no está desarrollado, su equilibrio, su coordinación, todo requiere tiempo. Esto va contra todo lo que sabemos». Tomó su radio y llamó a otros colegas veterinarios de la región. Necesitaba que más profesionales presenciaran esto, necesitaba confirmar que no estaba sufriendo algún tipo de alucinación colectiva.
Don Roberto simplemente observaba maravillado. En su corazón no había sorpresa, sino confirmación. Siempre supo que Majestuosa era especial, siempre intuyó que su cría sería extraordinaria. Pero incluso sus expectativas más salvajes habían sido superadas. Este no era solo un potro excepcional, era un milagro viviente, una criatura que reescribía las reglas de lo posible. El potro que don Roberto decidió llamar Milagro continuaba moviéndose por el establo con una gracia que desafiaba su corta edad. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia comenzaba a extenderse como pólvora. Los trabajadores de la hacienda que habían llegado temprano para comenzar sus labores diarias escucharon los gritos de asombro provenientes del establo principal y corrieron a ver qué estaba sucediendo. Cuando llegaron y vieron al potro no solo de pie, sino trotando con apenas minutos de vida, sus rostros se transformaron en máscaras de incredulidad absoluta. Doña Carmen, la esposa de don Roberto, llegó corriendo con su bata de casa aún puesta y el cabello despeinado. Había escuchado la conmoción desde la casa principal y temió lo peor. Quizás algo había salido mal durante el parto, quizás Majestuosa o la cría habían tenido complicaciones. Pero cuando entró al establo y vio la escena frente a ella, se detuvo en seco. Su esposo estaba arrodillado llorando abiertamente mientras un potro recién nacido caminaba a su alrededor con pasos seguros. El doctor Ramírez hablaba frenéticamente por teléfono con colegas tratando de explicar lo inexplicable, y Miguel seguía grabando todo con su teléfono sin poder articular palabra coherente. «Roberto, ¿qué está pasando?», preguntó doña Carmen con voz temblorosa. Don Roberto se volvió hacia ella con una sonrisa que mezclaba alegría, incredulidad y algo parecido al temor reverencial. «Un milagro». Carmen respondió simplemente, «Un verdadero milagro». La mujer se acercó lentamente observando al potro con ojos cada vez más abiertos. Había crecido en ranchos, había visto nacer animales toda su vida, pero esto era diferente. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que todos en el establo parecían estar conteniendo la respiración. Mientras tanto, Miguel había logrado contactar a varios de sus antiguos profesores en la universidad veterinaria. Les envió los videos que había grabado, esperando una explicación científica, alguna teoría que pudiera dar sentido a lo que estaban presenciando. Las respuestas que recibió fueron todas variaciones del mismo tema. Imposible, debe ser un error. Los videos están manipulados. Nadie en la comunidad científica estaba dispuesto a aceptar que un potro pudiera desarrollar habilidades motoras tan avanzadas en cuestión de minutos. Pero la realidad estaba frente a ellos innegable y asombrosa. Milagro, ahora con casi 15 minutos de vida, comenzó a correr. No un trote ligero, sino una carrera verdadera, con las patas moviéndose en perfecta coordinación, la cabeza alzada, y una energía que parecía imposible de contener. El doctor Ramírez intentó detenerlo, preocupado de que el esfuerzo físico pudiera dañar el cuerpo aún delicado del recién nacido, pero Milagro lo esquivó con una agilidad sorprendente, dando vueltas alrededor del espacioso establo con una velocidad que aumentaba a cada segundo. Los trabajadores de la hacienda se habían congregado fuera del establo, asomándose por las ventanas y la puerta, tratando de ver al potro milagroso. Los murmullos de asombro se mezclaban con oraciones y exclamaciones de incredulidad. Don Alfredo, el trabajador más antiguo de la hacienda,
un hombre de 75 años que había dedicado toda su vida a los caballos, se santiguó repetidamente mientras observaba. «En todos mis años nunca vi nada igual», murmuró con voz quebrada. «Es una señal del cielo, una bendición». Majestuosa, mientras tanto, permanecía en su lugar observando a su cría con esos ojos profundos que parecían entender mucho más de lo que cualquier animal debería comprender. Don Roberto se acercó a ella y acarició su enorme cabeza. «¿Sabías que esto pasaría, verdad?», le susurró a la yegua. «¿Sabías que tu hijo sería especial?». «Majestuosa», respondió con un suave relincho y cerró los ojos por un momento como si estuviera descansando después del tremendo esfuerzo del parto, pero también como si estuviera en paz, sabiendo que su cría estaba bien, más que bien. El doctor Ramírez, después de hacer varias llamadas, decidió que necesitaban realizar exámenes completos. Necesitaba muestras de sangre, radiografías, análisis genéticos, cualquier cosa que pudiera explicar esta anomalía extraordinaria. Miguel estuvo de acuerdo y entre ambos comenzaron a preparar el equipo médico portátil que habían traído. Pero cuando intentaron acercarse a Milagro para tomar las muestras, el potro se mostró inquieto, moviéndose rápidamente fuera de su alcance como si supiera exactamente lo que pretendían hacer y no estuviera dispuesto a cooperar. Don Roberto intervino. «Déjenme a mí», dijo con voz suave. Se acercó al potro lentamente, hablándole en el tono calmado que había usado con miles de caballos a lo largo de su vida. Milagro se detuvo y lo observó con esos ojos brillantes e inteligentes. Cuando don Roberto extendió la mano, el potro se acercó sin miedo, permitiendo que el viejo ganadero lo acariciara. «Es increíble», murmuró Miguel, observando la interacción. «Es como si ya tuviera semanas de vida, como si entendiera todo». Con la ayuda de don Roberto, lograron tomar las muestras necesarias. La sangre de Milagro era de un color rojo intenso, saludable, pero cuando Miguel la examinó bajo el microscopio portátil que había traído, encontró algo extraño. Las células sanguíneas parecían más densas, más activas que las de cualquier potro normal. «No soy especialista en hematología», dijo con frustración. «Necesitamos enviar esto a un laboratorio especializado, pero hasta los resultados más expresos tomarán días». Para el mediodía, la noticia había llegado al pueblo. Los vecinos comenzaron a acercarse a la hacienda, queriendo ver con sus propios ojos al potro milagroso. Don Roberto, normalmente un hombre privado que prefería mantener sus asuntos familiares lejos de miradas curiosas, se encontró en una encrucijada. Por un lado quería proteger a Milagro y a Majestuosa de la conmoción y el estrés de tantas visitas. Por otro lado, sentía que lo que había sucedido era tan extraordinario que tal vez el mundo merecía saberlo. Decidió permitir que algunos vecinos entraran en grupos pequeños, siempre manteniendo una distancia respetuosa del establo. La primera en llegar fue doña Lucía, la partera del pueblo, una mujer sabia de 80 años que había traído al mundo a la mitad de los habitantes de la región. Cuando vio a Milagro moviéndose con la energía de un potro de semanas, se cubrió la boca con ambas manos. «He visto nacer cientos de criaturas humanas y animales», dijo con voz temblorosa, «pero esto es obra divina, don Roberto. Este potro no es de este mundo». Sus palabras resonaron profundamente en todos los presentes. No era solo una expresión de asombro, sino una declaración que tocaba algo más profundo.
Don Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Desde que Majestuosa había llegado a su hacienda 3 años atrás, siempre había sentido que había algo diferente en ella, algo que no podía explicar con palabras. Y ahora, su cría confirmaba todas esas intuiciones de la manera más espectacular posible. Para media tarde habían llegado periodistas del periódico local. Un joven reportero llamado Eduardo, acompañado de un fotógrafo, se presentó en la entrada de la hacienda con grabadora y cámara en mano. Don Roberto inicialmente quiso rechazarlos, temiendo que la publicidad pudiera traer problemas, pero Miguel lo convenció de lo contrario. «Papá, esto es importante», dijo su hijo. «Esto podría ser un descubrimiento científico que cambie todo lo que sabemos sobre genética equina, sobre desarrollo animal. No podemos mantenerlo en secreto». Así que don Roberto permitió que Eduardo y su fotógrafo entraran. Cuando vieron a Milagro, ambos se quedaron sin palabras. El fotógrafo tomó docenas de fotos capturando al potro en movimiento, sus patas firmes, sus ojos brillantes, su porte ya majestuoso a pesar de tener apenas horas de vida. Eduardo intentó hacer preguntas, pero se encontró tartamudeando, incapaz de formular oraciones coherentes frente a lo que estaba presenciando. Finalmente logró articular la pregunta más obvia: ¿cómo es esto posible, don Roberto? El viejo ganadero se encogió de hombros con una mezcla de humildad y asombro. «No lo sé», respondió honestamente. «Solo sé que Majestuosa siempre fue especial desde el día que llegó a mi hacienda. Y su hijo, bueno, su hijo es un milagro. No tengo otra explicación». Eduardo garabateó notas frenéticamente, sabiendo que esta historia sería la más importante de su carrera. El fotógrafo, mientras tanto, seguía disparando su cámara, documentando cada momento, cada ángulo de aquel potro extraordinario. Mientras tanto, en la ciudad, a casi 200 kilómetros de distancia, un hombre llamado Sebastián Cortés leía las primeras publicaciones en redes sociales sobre el potro milagroso. Sebastián era un empresario millonario conocido por su obsesión con los caballos de carreras. Poseía algunos de los ejemplares más caros del país y su ambición por poseer lo mejor, lo más raro, lo más valioso, no conocía límites. Cuando vio los videos borrosos que comenzaban a circular en Internet, sus ojos se iluminaron con un brillo codicioso. Inmediatamente llamó a su asistente personal. «Quiero toda la información sobre ese potro», ordenó con voz firme. «Averigua quién es el dueño, dónde está ubicada esa hacienda y cuánto dinero necesito para comprarlo». Su asistente, un joven eficiente llamado Marco, comenzó a investigar de inmediato. En cuestión de horas, tenía toda la información: nombre del dueño, ubicación exacta, historial de la propiedad. Sebastián estudió los datos con interés creciente. Un ganadero humilde en un pueblo perdido, pensó. Una persona así tiene un precio. Todo el mundo tiene un precio. De vuelta en la hacienda, el doctor Ramírez había logrado contactar con el doctor Ernesto Villanueva, un genetista veterinario de renombre internacional que trabajaba en la universidad más prestigiosa del país. Le envió todos los videos, las muestras de sangre, los datos que habían recopilado. La respuesta del doctor Villanueva llegó esa misma noche por videollamada. Su rostro en la pantalla mostraba una mezcla de escepticismo y curiosidad científica. «Mire, doctor Ramírez», comenzó con tono profesional, «he revisado el material que me envió. Francamente, mi primera reacción es pensar que esto es algún tipo de broma o manipulación digital.
pero conozco su reputación y sé que no participaría en un engaño. Si lo que muestra es real, y enfatizo la palabra, si entonces estamos ante algo que podría revolucionar todo lo que sabemos sobre desarrollo, animal genética y biología. El doctor Ramírez asintió comprendiendo el escepticismo. Lo entiendo, doctor Villanueva. Yo mismo no lo hubiera creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Por eso necesito que venga. Necesito que vea a este potro en persona, que realice los exámenes que considere necesarios. El doctor Villanueva guardó silencio por un momento, considerando la propuesta. Finalmente asintió. «Estaré ahí mañana por la tarde», dijo. «No puedo prometer nada, pero si esto es real, si hay una explicación científica, la encontraremos». Esa noche, don Roberto se quedó en el establo acompañado solo por Majestuosa y Milagro. El potro finalmente había comenzado a mostrar signos de cansancio, algo que alivió al doctor Ramírez, quien temía que la energía aparentemente ilimitada del animal pudiera indicar algún tipo de problema neurológico. Pero el cansancio de Milagro era natural, saludable. Se acurrucó junto a su madre y por primera vez desde su nacimiento cerró los ojos para dormir. Don Roberto observaba la escena con el corazón lleno de emociones contradictorias. Orgullo por tener en su hacienda a una criatura tan extraordinaria. Temor por lo que el futuro podría traer. Preocupación de que personas sin escrúpulos pudieran querer aprovecharse de Milagro. Y una profunda sensación de responsabilidad, sabiendo que de alguna manera el destino le había confiado algo precioso, algo que debía proteger a toda costa. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y brillante, como si la naturaleza misma quisiera iluminar lo que estaba sucediendo en la hacienda Los Robles. Don Roberto se despertó temprano, aunque en realidad apenas había dormido. Toda la noche su mente había estado dando vueltas, pensando en las implicaciones de lo que había presenciado. Cuando salió de la casa y caminó hacia el establo, encontró algo que lo sorprendió. Ya había una pequeña multitud congregada en la entrada de su propiedad. Vecinos curiosos, periodistas de medios regionales e incluso algunas personas que habían viajado desde pueblos lejanos después de ver las noticias en Internet. Miguel estaba en la entrada tratando de mantener el orden, explicando pacientemente que no podían dejar entrar a todos, que necesitaban proteger la tranquilidad de Majestuosa y Milagro. Algunos lo entendían y se retiraban con respeto. Otros insistían, argumentaban, prometían dinero a cambio de solo 5 minutos con el potro milagroso. La situación comenzaba a volverse tensa y don Roberto supo que necesitaba tomar medidas más drásticas para proteger a sus animales. Llamó a su compadre Esteban, un hombre fornido y serio que trabajaba como jefe de seguridad en el pueblo. En cuestión de 1 hora, Esteban llegó con 3 de sus hombres más confiables. Establecieron un perímetro alrededor del establo, permitiendo solo el acceso a personal autorizado. La medida fue impopular. Algunas personas gritaron acusaciones de que don Roberto quería quedarse con el milagro solo para él, pero el viejo ganadero se mantuvo firme. «Esto no es un circo», dijo con voz autoritaria. «Es un ser vivo que merece respeto y protección». Mientras tanto, en su oficina de lujo en la ciudad, Sebastián Cortés había pasado la noche investigando. Había visto todos los videos disponibles. Había leído cada artículo, cada publicación en redes sociales. Su obsesión con Milagro crecía con cada nuevo detalle que descubría. No era solo la rareza biológica del potro lo que lo atraía, era el potencial. Un caballo
que podía correr a los 5 minutos de nacer, qué velocidades alcanzaría cuando creciera, qué resistencia tendría. Las posibilidades eran infinitas, y Sebastián veía en Milagro no solo un animal extraordinario, sino una inversión que podría generar millones. Marco, su asistente, había preparado un dossier completo sobre don Roberto Mendoza. Ganadero de 62 años, viudo desde hace 5 años, vive modestamente de la cría de caballos y ganado menor. Propiedades sin hipotecas, pero tampoco con grandes recursos económicos. Un hijo veterinario recién graduado. Sebastián estudió la información con ojo crítico, buscando puntos débiles, formas de persuasión. Decidió que la aproximación directa sería la mejor estrategia. «Prepara el helicóptero», le dijo a Marco. «Vamos a visitar a don Roberto hoy mismo». Alrededor del mediodía llegó el doctor Villanueva, tal como había prometido. Venía acompañado de 2 asistentes cargados con equipos médicos y de laboratorio de última generación. Era un hombre de unos 50 años, de apariencia meticulosa, con lentes de marco grueso y una actitud de escepticismo científico que irradiaba de cada poro de su piel. Don Roberto lo recibió personalmente y lo condujo al establo donde Majestuosa y Milagro descansaban. Cuando el doctor Villanueva vio a Milagro, su expresión cuidadosamente neutral se resquebrajó. El potro, que ahora tenía aproximadamente 24 horas de vida, estaba de pie junto a su madre, observando a los recién llegados con curiosidad. Su pelaje ya había comenzado a brillar con un lustre saludable, sus patas se veían fuertes y proporcionadas, y en sus ojos había una inteligencia que desconcertaba a quien lo miraba directamente. «¿Permiso para acercarme?», preguntó el doctor Villanueva con voz profesional, pero que no podía ocultar completamente su asombro. Don Roberto asintió, pero se mantuvo cerca, listo para intervenir si Milagro mostraba algún signo de incomodidad. El genetista se aproximó lentamente, extendiendo una mano. Milagro no retrocedió ni mostró miedo. En cambio, dio un paso adelante y olfateó la mano del doctor con curiosidad antes de permitir que lo tocara. El doctor Villanueva comenzó un examen preliminar. Palpó las patas, revisó las articulaciones, escuchó el corazón y los pulmones, verificó los reflejos. Con cada nuevo descubrimiento, su expresión se volvía más incrédula. «Esto es extraordinario», murmuraba una y otra vez. «La estructura muscular, la densidad ósea, la coordinación neurológica, todo está desarrollado a un nivel que no debería ser posible en un animal de esta edad. Necesito realizar análisis completos», dijo finalmente volviéndose hacia don Roberto. «Análisis genéticos, estudios de tejido, resonancias magnéticas, si es posible. Con su permiso, me gustaría llevar a Milagro a la universidad donde tenemos el equipo necesario». Don Roberto sintió una punzada de pánico ante la sugerencia. La idea de separar a Milagro de Majestuosa, de sacarlo de la hacienda, le provocaba una ansiedad profunda. Antes de que pudiera responder, el sonido de un helicóptero llenó el aire. Todos en el establo salieron a ver qué estaba sucediendo. Una aeronave negra y elegante descendía en el campo abierto cerca de la casa principal. Cuando las aspas se detuvieron, la puerta se abrió y bajó un hombre vestido con un traje caro de corte impecable. Sebastián Cortés había llegado. Se acercó con una sonrisa confiada, extendiendo la mano hacia don Roberto. «Señor Mendoza», dijo con voz suave pero firme,
Soy Sebastián Cortés. He venido a hacerle una propuesta que cambiará su vida. Don Roberto no tomó la mano extendida. En cambio, cruzó los brazos sobre el pecho y miró al recién llegado con desconfianza. «No sé quién es usted ni qué quiere», respondió con voz seca. «Pero si viene por mi potro, puede dar media vuelta y subirse a su helicóptero». Sebastián no se inmutó. Su sonrisa se amplió ligeramente. «Entiendo su reacción», dijo con calma, «pero al menos escuche lo que tengo que ofrecer. Estoy dispuesto a pagar 5 millones de pesos por ese potro. Ahora mismo, en efectivo, si lo prefiere». El número hizo que varios de los presentes jadearan. Era una fortuna especialmente para un ganadero humilde como don Roberto. Pero el viejo se mantuvo firme. «Milagro no está en venta», dijo con voz que no admitía discusión. «Ahora le pido que se retire de mi propiedad». Sebastián Cortés no era un hombre acostumbrado a recibir negativas. Durante toda su vida, había conseguido lo que quería mediante el dinero, la persuasión o, cuando era necesario, la intimidación. La respuesta de don Roberto lo sorprendió, pero no lo desanimó. En cambio, amplió su sonrisa y adoptó un tono más conciliador. «Entiendo su apego, señor Mendoza», dijo dando un paso hacia adelante. «Pero piénselo bien. 5 millones de pesos. Podría retirarse, vivir cómodamente el resto de su vida. Podría ayudar a su hijo a establecerse. Y Milagro recibiría el mejor cuidado posible en mis instalaciones. Tengo veterinarios de clase mundial, entrenadores olímpicos, todo lo que un caballo excepcional como él necesita». Don Roberto sintió la presión de todas las miradas sobre él. Sabía que para muchos de los presentes esa cantidad de dinero era inimaginable. Podía escuchar los murmullos. Algunos vecinos susurraban que debería aceptar que era una oportunidad que no se repetiría. Incluso vio duda en los ojos de algunos de sus trabajadores. Pero cuando miró hacia el establo donde Milagro observaba la escena con esos ojos inteligentes y curiosos, supo que ninguna cantidad de dinero podría hacerlo cambiar de opinión. «El dinero no es lo más importante en la vida, señor Cortés», respondió don Roberto con firmeza creciente. «He criado caballos toda mi vida y nunca he vendido a un animal que necesite quedarse donde está. Milagro necesita estar con su madre, necesita crecer aquí en paz, lejos de...». Hizo una pausa mirando significativamente el helicóptero, lejos de personas que solo ven valor monetario en él. «Le agradezco su oferta, pero mi respuesta es no». La sonrisa de Sebastián se endureció ligeramente. Dejó pasar un momento de silencio incómodo antes de hablar nuevamente. 10 millones, dijo simplemente dejando que el número flotara en el aire. Esta vez, los jadeos fueron más fuertes. Doña Carmen, que había salido de la casa al escuchar el helicóptero, se cubrió la boca con ambas manos. Miguel miró a su padre con expresión indescifrable, sabiendo que esa cantidad podría resolver todos sus problemas financieros, pero también entendiendo lo que Milagro significaba para él. No respondió don Roberto, y esta vez su voz tembló ligeramente, no por la tentación, sino por la ira contenida. «Podría ofrecer 100 millones y mi respuesta seguiría siendo no. Ahora le voy a pedir por última vez que se vaya de mi propiedad antes de que llame a las autoridades». Sebastián estudió al viejo ganadero por un momento largo. Podía ver que no era un farol, que la determinación en esos ojos cansados era genuina. Pero Sebastián Cortés no había llegado donde estaba aceptando derrotas tan fácilmente.
Está cometiendo un error, señor Mendoza, dijo con voz que ahora tenía un tono amenazante apenas velado. Un animal así necesita protección, recursos, seguridad. Cosas que usted no puede proporcionar. Sería una lástima que algo le pasara por falta de las precauciones adecuadas. La amenaza implícita en sus palabras no pasó desapercibida. Don Roberto sintió que la sangre le hervía, pero antes de que pudiera responder, Miguel se adelantó colocándose entre su padre y Sebastián. «Está amenazando a mi familia», dijo el joven veterinario con voz controlada pero firme, «porque si lo está haciendo, debería saber que todo esto está siendo grabado y que hay testigos». Señaló con la cabeza hacia Eduardo, el periodista que efectivamente tenía su grabadora funcionando y su fotógrafo capturando toda la escena. Sebastián miró alrededor notando por primera vez la cantidad de personas que observaban. Su expresión se suavizó, adoptando nuevamente la máscara de empresario refinado. «No estoy amenazando a nadie», dijo, levantando las manos en gesto conciliador. «Simplemente estoy expresando mi preocupación por el bienestar de un animal extraordinario. Pero respeto su decisión, señor Mendoza». Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y la extendió hacia don Roberto. «Si cambia de opinión, mi oferta permanece abierta. De hecho, con el tiempo solo aumentará. Piénselo bien». Don Roberto no tomó la tarjeta. Sebastián la dejó caer al suelo, se dio media vuelta y caminó de regreso a su helicóptero con Marco siguiéndolo de cerca. Antes de subir, se volvió una última vez. «Volveremos a vernos», gritó sobre el ruido de las aspas que comenzaban a girar. «Y cuando eso suceda, espero que sea más razonable». El helicóptero despegó levantando una nube de polvo que hizo que todos tuvieran que cubrirse los ojos. Cuando el ruido finalmente se desvaneció en la distancia, un silencio pesado cayó sobre la hacienda. Don Roberto sintió que las piernas le temblaban y tuvo que apoyarse en el brazo de Miguel. «Hiciste lo correcto, papá», le susurró su hijo, pero el viejo ganadero no estaba tan seguro. La mirada en los ojos de Sebastián Cortés le había mostrado a un hombre peligroso, alguien que no aceptaría la derrota fácilmente. El doctor Villanueva, quien había observado todo el intercambio en silencio, se acercó a don Roberto. «Señor Mendoza», dijo con voz seria, «entiendo su negativa a vender, pero debo advertirle que un animal como Milagro atraerá mucha atención. No toda será benévola. Necesita tomar precauciones serias para protegerlo». Don Roberto asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Lo sé, doctor», respondió, «por eso necesito su ayuda. Necesito entender qué es exactamente Milagro que lo hace tan especial. Solo así podré protegerlo adecuadamente». El doctor Villanueva asintió. «Comenzaremos los estudios inmediatamente», dijo. «Pero, señor Mendoza, debe entender que los resultados podrían atraer aún más atención. Si descubrimos algo verdaderamente revolucionario en la genética de Milagro, la comunidad científica internacional querrá saberlo». Don Roberto sintió que estaba atrapado en una situación imposible. Si mantenía a Milagro en secreto, no podría entender ni proteger adecuadamente su singularidad. Pero si permitía que se estudiara y se difundieran los resultados, estaría poniendo un objetivo aún más grande sobre él. Los siguientes días transcurrieron en un torbellino de actividad científica y tensión creciente. El doctor Villanueva instaló un laboratorio temporal en una de las construcciones auxiliares de la hacienda,
trayendo equipos sofisticados que don Roberto nunca había visto. Tomaron muestras de sangre, de tejido muscular, de folículos capilares. Realizaron escaneos completos del cuerpo de Milagro, utilizando equipos portátiles de última generación. El potro cooperaba con una paciencia sorprendente, como si entendiera la importancia de lo que estaban haciendo. Cada nuevo resultado dejaba al equipo científico más perplejo. La estructura celular de Milagro mostraba anomalías que desafiaban toda explicación conocida. Sus mitocondrias, las centrales energéticas de las células, eran significativamente más grandes y más numerosas que en cualquier caballo normal. La densidad de sus fibras musculares superaba en un 40% lo que se consideraba posible. Y lo más sorprendente, sus telómeros, las estructuras en los extremos de los cromosomas, que típicamente se acortan con la edad, mostraban una longitud y estabilidad extraordinarias. El doctor Villanueva pasaba horas mirando los resultados en su computadora, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Esto no es solo genética superior», murmuraba. «Es como si cada célula de su cuerpo estuviera optimizada de una manera que nunca hemos visto. Si pudiéramos entender el mecanismo, si pudiéramos replicarlo, las implicaciones irían más allá de la veterinaria. Podríamos estar hablando de avances en medicina humana, en comprensión del envejecimiento, en tratamiento de enfermedades degenerativas». Miguel, quien asistía en todas las pruebas, sentía una mezcla de fascinación científica y preocupación creciente. Cada descubrimiento, cada resultado extraordinario, significaba que Milagro se volvía más valioso no solo en términos monetarios, sino como objeto de estudio científico. Sabía que pronto la noticia llegaría a oídos de instituciones más grandes, de corporaciones farmacéuticas, de agencias gubernamentales. Y cuando eso sucediera, mantener a Milagro a salvo se volvería casi imposible. Mientras tanto, en la ciudad, Sebastián Cortés no había olvidado su objetivo. La negativa de don Roberto lo había picado en su orgullo, pero más que eso, había intensificado su deseo de poseer a Milagro. Había puesto a Marco a investigar más profundamente, buscando cualquier información que pudiera darle ventaja. Deudas pendientes, problemas legales, relaciones familiares complicadas. Cualquier cosa que pudiera usar como palanca de presión. Lo que Marco descubrió fue desalentador para los planes de Sebastián. Don Roberto Mendoza era exactamente lo que parecía un hombre honesto, sin vicios significativos, sin deudas importantes, sin esqueletos en el armario. Su única debilidad, si podía llamarse así, era su profundo amor por los animales, especialmente por los caballos. Pero esa debilidad era precisamente lo que hacía imposible comprarlo. Sin embargo, Marco había encontrado algo más. Resulta que la propiedad de don Roberto, aunque libre de hipotecas, lindaba con tierras que habían sido objeto de disputas décadas atrás. Antiguos reclamos territoriales, nunca completamente resueltos, límites ambiguos en los documentos de título. Con los abogados correctos y la presión adecuada, esos detalles técnicos podrían convertirse en problemas legales serios. De vuelta en la hacienda, la presión mediática continuaba aumentando. El artículo de Eduardo había sido recogido por medios nacionales e incluso algunos internacionales. Equipos de televisión de las principales cadenas solicitaban permiso para filmar documentales. Productores de Hollywood enviaban mensajes explorando la posibilidad de hacer una película basada en la historia de Milagro.
Don Roberto rechazaba todas las ofertas, pero sabía que no podría mantener la privacidad indefinidamente. Una noche, mientras don Roberto hacía su ronda habitual para verificar que todo estuviera en orden, notó algo extraño. Había huellas de neumáticos cerca del perímetro norte de la propiedad, huellas que no reconocía. Esteban y sus hombres habían estado vigilando las entradas principales, pero el terreno era vasto y había secciones que no podían monitorearse constantemente. La inquietud se apoderó del viejo ganadero. Al día siguiente instalaron cámaras de seguridad alrededor del establo y reforzaron las cercas. Esteban sugirió conseguir perros guardianes, pero don Roberto se negó temiendo que pudieran asustar o lastimar a Milagro. En cambio, contrató a 2 guardias adicionales para patrullar durante las noches. Las medidas de seguridad estaban convirtiendo su tranquila hacienda en una fortaleza, algo que le dolía profundamente, pero que sabía era necesario. Majestuosa parecía percibir la tensión en el ambiente. Se mostraba más protectora que nunca, con Milagro manteniéndolo cerca y mostrando inquietud cada vez que personas desconocidas se acercaban. El potro, por su parte, continuaba su desarrollo asombroso. Con solo una semana de vida, ya corría con la velocidad y gracia de un caballo de varios meses. Su inteligencia también era notable. Aprendía con una facilidad sorprendente, respondiendo a comandos que típicamente requerían semanas de entrenamiento. El doctor Villanueva había terminado las pruebas preliminares y estaba preparando un informe para presentar a la comunidad científica. Antes de hacerlo, llamó a don Roberto para una conversación privada. Se reunieron en la oficina de la casa principal, con Miguel presente también. Señor Mendoza, comenzó el científico con expresión grave. He completado mi análisis inicial y los resultados son aún más extraordinarios de lo que imaginaba. Don Roberto se inclinó hacia adelante sintiendo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. Cuénteme, doctor, dijo con voz tensa. El doctor Villanueva abrió su laptop y mostró una serie de gráficos y diagramas. Milagro no es simplemente un caballo con buena genética, continuó. Es algo completamente nuevo. Sus células muestran características que nunca hemos documentado en ningún mamífero. Si tuviera que hacer una comparación científica, sería como si la evolución se hubiera acelerado en su caso, condensando cientos de miles de años de desarrollo en una sola generación. Las palabras flotaron en el aire cargadas de implicaciones que don Roberto apenas comenzaba a comprender. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Miguel, inclinándose para ver mejor la pantalla. El doctor Villanueva suspiró. Significa que cuando publique estos resultados, y debo publicarlos porque la comunidad científica necesita saber, Milagro se convertirá en el organismo más estudiado y codiciado del planeta. Habrá presión de gobiernos, de instituciones médicas, de corporaciones. Y no toda esa presión será benévola. Don Roberto sintió que el peso de esas palabras lo aplastaba contra el respaldo de su silla. Había pasado toda su vida en una existencia simple, criando caballos, cuidando su tierra, viviendo en paz con sus vecinos. Y ahora, de repente, se encontraba en el centro de algo que escapaba completamente a su comprensión y control. Miró por la ventana hacia el establo donde Milagro jugaba inocentemente, ajeno a la tormenta que se avecinaba. «¿Qué puedo hacer, doctor?», preguntó con voz cansada. «¿Cómo puedo protegerlo de todo eso?». El doctor Villanueva cerró su laptop y miró directamente a los ojos del viejo ganadero.
Honestamente, señor Mendoza respondió, no estoy seguro de que pueda. Una vez que esta información sea pública, habrá fuerzas más grandes que usted, que yo, que cualquiera de nosotros involucradas. Gobiernos querrán estudiar a Milagro por razones de seguridad nacional. Compañías farmacéuticas verán en él la clave para tratamientos revolucionarios. Instituciones científicas competirán por acceso a él. Y personas sin escrúpulos como ese Sebastián Cortés intensificarán sus esfuerzos para poseerlo. Miguel se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña oficina. Su mente de joven científico intentaba encontrar soluciones prácticas a un problema que parecía no tenerlas. Podríamos pedir protección gubernamental, sugirió. Si explicamos la situación, tal vez las autoridades puedan garantizar la seguridad de Milagro. El doctor Villanueva sacudió la cabeza con pesar. Eso podría ser peor, continuó. Una vez que el gobierno se involucre oficialmente, podrían decidir que Milagro es un recurso nacional demasiado valioso para estar en manos privadas. Podrían expropiar la hacienda, llevarse al potro a una instalación militar o científica. La conversación fue interrumpida por golpes urgentes en la puerta. Doña Carmen entró con el rostro pálido y un sobre en las manos. Roberto dijo con voz temblorosa, «Acaba de llegar esto por mensajero». Don Roberto tomó el sobre, notando que era de papel caro, con el membrete de un prestigioso bufete de abogados de la capital. Con manos temblorosas lo abrió y comenzó a leer. Con cada línea, su expresión se oscurecía más. Era una notificación legal. El bufete, representando a un cliente anónimo, estaba iniciando un proceso para cuestionar los límites de su propiedad. Citaban documentos antiguos, discrepancias en los registros catastrales, reclamos territoriales que supuestamente nunca habían sido resueltos adecuadamente. Demandaban una suspensión de todas las actividades en las áreas disputadas hasta que se resolviera el asunto, lo cual podía tomar años. Las áreas disputadas convenientemente incluían el establo principal donde Majestuosa y Milagro vivían. Miguel tomó los papeles de las manos de su padre y los leyó rápidamente. Su formación académica le había dado suficiente conocimiento legal para entender la gravedad de la situación. «Esto es absurdo», exclamó. «Nuestra familia ha sido dueña de estas tierras por generaciones. Nunca ha habido disputas sobre los límites». El doctor Villanueva, quien había presenciado el intercambio en silencio, habló con voz grave. «Permítanme adivinar», dijo, «el cliente anónimo que está detrás de esto tiene recursos prácticamente ilimitados». La realización golpeó a don Roberto como un puñetazo. Sebastián Cortés. El empresario no había aceptado la negativa. Si no podía comprar a Milagro, encontraría otra forma de obtenerlo. ¿Y qué mejor manera que cuestionar la propiedad misma de la tierra donde el potro vivía? Era una táctica sucia pero efectiva. Incluso si eventualmente ganaban el caso legal, el proceso podría extenderse meses o años, durante los cuales estarían bajo constante presión legal y financiera. Don Roberto sintió una rabia que no había experimentado en décadas. Era un hombre pacífico que siempre había resuelto sus conflictos con palabras y comprensión mutua. Pero esto era diferente. Esto era un ataque directo no solo contra él, sino contra algo inocente, algo puro que necesitaba protección. «No voy a permitir que se salga con la suya», dijo con voz firme, levantándose de su silla. «Si quiere pelea,
la tendrá. Esa misma tarde, don Roberto y Miguel viajaron al pueblo para consultar con el único abogado local, don Arturo Salazar, un hombre de 70 años que había manejado asuntos legales para la familia Mendoza durante décadas. Cuando les mostró los documentos, don Arturo silbó suavemente. «Esto es serio, muchachos», dijo con su voz áspera por años de fumar. «Quien esté detrás de esto tiene recursos y no está jugando. Pero déjenme revisar nuestros archivos». Si hay algo que he aprendido en 50 años de práctica, es que los títulos de propiedad antiguos a menudo esconden sorpresas. Mientras don Arturo se sumergía en cajas polvorientas llenas de documentos históricos, Miguel recibió una llamada en su celular. Era un número desconocido. Cuando contestó, escuchó la voz suave pero firme de Sebastián Cortés. «Doctor Mendoza», dijo el empresario, «imagino que ya recibió los documentos legales. Quiero que sepa que esto no tiene por qué ser difícil. Mi oferta sigue en pie y de hecho la he aumentado. 20 millones de pesos por el potro. Acepte y retiraré la demanda inmediatamente. Rechace y esto se volverá muy complicado para su familia». Miguel sintió que la sangre le hervía. «¿Sabe lo que me sorprende, señor Cortés?», respondió con voz controlada pero cargada de desprecio. «Es que alguien con tanto dinero tenga tan poca dignidad. Está usando tácticas de matón porque no puede aceptar que hay cosas en este mundo que el dinero no puede comprar. Y déjeme decirle algo, Milagro nunca será suyo. Nunca. Puede gastar millones en abogados, puede hacer nuestras vidas miserables, pero ese potro se quedará exactamente donde está». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Sebastián habló nuevamente, su voz había perdido toda pretensión de cordialidad. «Va a lamentar esa decisión», dijo fríamente. «Créame que va a lamentarla». Y colgó. Miguel guardó el teléfono con manos temblorosas. Sabía que acababa de hacer algo temerario, posiblemente estúpido. Pero también sabía que era lo correcto. Su padre le había enseñado que algunas batallas merecen ser peleadas sin importar el costo. Los días que siguieron fueron un torbellino de tensión y preparación. Don Arturo trabajaba incansablemente, revisando cada documento, cada escritura, cada mapa antiguo, buscando la evidencia que desmontara las acusaciones falsas de Sebastián. Mientras tanto, la presión mediática continuaba aumentando. La historia de Milagro había captivado la imaginación del público y ahora, con el añadido del conflicto legal, se había convertido en una saga nacional. Los reporteros acampaban fuera de la hacienda, los helicópteros de las estaciones de noticias sobrevolaban la propiedad constantemente, y las redes sociales ardían con opiniones divididas. Algunos apoyaban a don Roberto, viendo en él al pequeño hombre común, defendiendo lo que amaba contra un millonario sin escrúpulos. Otros argumentaban que un animal tan excepcional como Milagro no debería estar en una hacienda humilde, sino en instalaciones de primera clase, donde pudiera recibir el mejor cuidado posible. Y estaban aquellos que simplemente querían ver el espectáculo sin importarles realmente el bienestar del potro o la justicia del caso. Una mañana, don Roberto encontró algo que le heló la sangre. Uno de los guardias había descubierto un dispositivo pequeño y sofisticado, escondido en un árbol cerca del establo. Era una cámara de vigilancia conectada a Internet. Alguien había estado observando a Milagro, monitoreando sus movimientos, registrando cada detalle de su rutina diaria. Esteban llevó el dispositivo a un técnico en el pueblo,
quien confirmó que era equipo profesional de grado militar, no el tipo de cosa que cualquiera podía comprar en una tienda. La invasión de privacidad enfureció a don Roberto, pero también le dio una idea. Si Sebastián estaba dispuesto a ir tan lejos, significaba que su obsesión con Milagro lo estaba volviendo imprudente, cometiendo errores. Miguel sugirió que presentaran una denuncia por invasión de privacidad e instalación de dispositivos de vigilancia sin autorización. No necesariamente probarían que Sebastián estaba detrás, aunque todos lo sabían, pero al menos dejarían constancia legal del acoso que estaban sufriendo. Mientras tanto, el doctor Villanueva había regresado a la universidad para analizar los últimos resultados de las pruebas de Milagro. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. El potro no solo mostraba capacidades físicas extraordinarias, sino que su desarrollo cognitivo también era asombroso. Pruebas de inteligencia adaptadas para équidos mostraban que Milagro podía resolver problemas que típicamente requerían años de entrenamiento. Podía reconocer símbolos, recordar secuencias complejas, y lo más sorprendente, parecía entender conceptos abstractos de causa y efecto. El doctor decidió que no podía mantener estos descubrimientos en secreto por más tiempo. La comunidad científica necesitaba saber. Pero antes de publicar cualquier cosa, llamó a don Roberto para advertirle. Cuando publique este informe, dijo con voz seria, todo cambiará. Habrá presión internacional para estudiar a Milagro. La conversación que estamos teniendo ahora en un par de semanas podría involucrar a las Naciones Unidas, a consorcios científicos globales, a gobiernos de múltiples países. Necesito que esté preparado para eso. Don Roberto escuchó en silencio, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Haga lo que tenga que hacer, doctor, respondió finalmente. Solo le pido una cosa, que en su informe deje claro que Milagro es un ser vivo, no un recurso, no un objeto de estudio. Es un caballo que merece vivir en paz con su madre. El doctor Villanueva prometió que lo haría sabiendo en su corazón que probablemente no haría diferencia ante las fuerzas que estaban por desatarse. Esa noche, don Roberto se sentó solo en el establo, observando a Milagro dormir acurrucado junto a Majestuosa. El potro había crecido notablemente en las 2 semanas desde su nacimiento. Su pelaje brillaba con salud, sus músculos se definían más cada día, y en sus movimientos había una gracia que quitaba el aliento. Pero para don Roberto, más allá de todas las maravillas científicas, más allá del valor monetario o la importancia histórica, Milagro era simplemente un potro, un ser inocente que no había pedido nacer con estas características extraordinarias, que no entendía por qué su existencia causaba tanto alboroto. «Perdóname», le susurró don Roberto al potro dormido. «Perdóname por no poder protegerte mejor. Ojalá pudiera hacerte normal. Ojalá pudiera borrar lo que te hace especial para que pudieras vivir una vida tranquila. Pero no puedo. Así que lo único que puedo hacer es prometerte que mientras tenga aliento en mi cuerpo, mientras pueda mantenerme en pie, nadie te va a hacer daño. Nadie te va a convertir en un experimento o en una propiedad. Eres libre, Milagro, y vas a seguir siendo libre». Como si hubiera escuchado las palabras, Milagro abrió los ojos. En la penumbra del establo iluminado, solo por una lámpara tenue, el potro miró directamente a don Roberto. Y en esa mirada, el viejo ganadero vio algo que lo conmovió hasta las lágrimas. Vio comprensión, gratitud y algo más, algo que solo podía describirse como amor.
Milagro se levantó con cuidado para no despertar a su madre y caminó hasta donde estaba don Roberto. Apoyó su cabeza contra el pecho del hombre y se quedó ahí quieto compartiendo un momento de paz en medio del caos que los rodeaba. Al día siguiente llegaron noticias de don Arturo. Había encontrado algo. En los archivos polvorientos del registro de la propiedad había descubierto documentos que databan de la época colonial, mapas originales que mostraban claramente los límites de la tierra de la familia Mendoza. No solo eso, había encontrado una cédula real del siglo XVIII que confirmaba la propiedad ancestral sin ninguna ambigüedad. Los reclamos que el bufete de Sebastián había presentado se basaban en documentos falsificados o mal interpretados intencionalmente. La evidencia que don Arturo había descubierto era irrefutable. Los documentos históricos demostraban sin lugar a dudas que los reclamos territoriales presentados por el bufete de abogados de Sebastián carecían completamente de fundamento legal. Miguel llevó personalmente los documentos al juzgado, acompañado por don Arturo, y cuando el juez los revisó, su expresión pasó de curiosidad profesional a indignación evidente. «Esto es un abuso flagrante del sistema judicial», declaró golpeando su escritorio con la mano. «Voy a desestimar esta demanda inmediatamente y voy a investigar quién está detrás de esta farsa legal». La noticia se extendió rápidamente. Los medios que habían estado siguiendo el caso reportaron la victoria de don Roberto con titulares dramáticos. «Ganadero humilde derrota a millonario sin escrúpulos», decían algunos. «La justicia prevalece en caso del potro milagroso», proclamaban otros. Pero para don Roberto, la victoria legal era solo una batalla ganada en una guerra que aún no terminaba. Sabía que Sebastián Cortés no se rendiría tan fácilmente y que había otras amenazas en el horizonte. Sus temores se confirmaron cuando el doctor Villanueva publicó su informe científico en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. El artículo titulado «Desarrollo acelerado excepcional en Equus caballos, evidencia de evolución espontánea», causó una conmoción internacional. En cuestión de horas, científicos de todo el mundo estaban contactando al doctor, solicitando acceso a Milagro, ofreciendo colaboraciones, proponiendo estudios adicionales. Algunos eran genuinamente motivados por la curiosidad científica. Otros tenían agendas menos puras, viendo en Milagro una oportunidad para fama, fortuna o avances que podrían valer miles de millones. 3 días después de la publicación del artículo, llegaron representantes del gobierno nacional. Eran funcionarios de alto rango del Ministerio de Ciencia y Tecnología, acompañados por asesores legales y científicos. Se reunieron con don Roberto en su modesta sala presentando una propuesta que habían preparado cuidadosamente. El gobierno quería declarar a Milagro Patrimonio Científico Nacional, lo que proporcionaría protección legal, pero también impondría restricciones sobre lo que don Roberto podría hacer con el potro. El viejo ganadero escuchó la presentación en silencio. Entendía que estos funcionarios no eran enemigos que genuinamente creían estar actuando en el mejor interés del país y de la ciencia. Pero también sabía que aceptar su propuesta significaría ceder el control sobre el destino de Milagro. Después de mucha deliberación y consultando con Miguel y don Arturo, llegó a una decisión. Aceptaría la designación de Patrimonio Nacional, pero solo bajo condiciones estrictas. Milagro permanecería en la hacienda bajo su cuidado, los estudios científicos serían permitidos, pero solo de manera no invasiva, y el potro jamás sería separado de Majestuosa,
ni trasladado a ninguna instalación. Las negociaciones tomaron semanas, pero finalmente llegaron a un acuerdo que todas las partes podían aceptar. El gobierno proporcionaría seguridad, recursos para mejorar las instalaciones de la hacienda y protección legal contra futuras amenazas. A cambio, don Roberto permitiría que científicos aprobados visitaran y estudiaran a Milagro bajo supervisión estricta. Se estableció un comité científico internacional para coordinar la investigación, asegurando que se hiciera de manera ética y respetuosa. Sebastián Cortés enfrentó consecuencias por sus acciones. Las investigaciones revelaron que había estado detrás de las demandas falsas de las cámaras de vigilancia ilegales y de varios intentos de soborno a empleados de la hacienda. Aunque su dinero y sus abogados le permitieron evitar cargos criminales serios, su reputación quedó manchada. El hombre que había construido un imperio basado en su imagen de empresario exitoso, ahora era visto como un villano dispuesto a pisotear a los humildes para conseguir lo que quería. Varias de sus compañías perdieron contratos importantes y tuvo que retirarse de la vida pública durante un tiempo. Mientras todo esto sucedía, Milagro continuaba creciendo y desarrollándose de maneras que seguían asombrando a todos. A los 3 meses de edad, ya tenía el tamaño y las capacidades de un caballo de 2 años. Pero más allá de sus características físicas extraordinarias, lo que realmente destacaba era su espíritu. A pesar de toda la atención de las pruebas, de las visitas constantes de científicos, Milagro mantenía una serenidad notable. Seguía siendo juguetón, curioso y cariñoso, especialmente con don Roberto, quien permanecía como su figura de confianza primaria. Don Roberto, ahora con 73 años, pasaba sus días vigilando que el acuerdo con el gobierno se cumpliera, protegiéndolo de quienes aún intentaban explotarlo. Miguel había dejado su práctica veterinaria en la ciudad para dedicarse completamente al cuidado de Milagro, convirtiéndose en el enlace entre la comunidad científica y la hacienda. Juntos, padre e hijo, habían logrado lo que parecía imposible: mantener a Milagro seguro y libre, mientras permitían que el mundo se beneficiara del conocimiento que su existencia proporcionaba. La historia de Milagro se convirtió en leyenda, una historia sobre amor inquebrantable entre un hombre humilde y un ser extraordinario, sobre defender lo correcto contra fuerzas poderosas, sobre la dignidad que no puede ser comprada con dinero. Visitantes de todo el mundo viajaban a la pequeña hacienda, no solo para ver al potro milagroso, sino para conocer al hombre que había arriesgado todo por protegerlo. Y cada noche, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, don Roberto se sentaba en el establo, observando a Milagro y Majestuosa descansando juntos. En esos momentos tranquilos, lejos del ruido y la atención, sentía una paz profunda sabiendo que había cumplido su promesa. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada paso de tu camino.